palabra la secretaria técnica de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana en el Senado, doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, señoras y señores legisladores, distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores. Desde que se estableció la Comisión Especial del Senado de la República para los festejos de nuestros centenarios, señalamos que a las revoluciones de 1810 y 1910 había que sumar la de la Reforma Liberal. No solo por ser el puente entre estos dos procesos históricos, sino por constituir el tiempo eje de México cuando se dio la segunda independencia del país. En palabras del presidente Juárez, fue entonces cuando el pueblo de México se liberó del triple yugo de la intervención extranjera, de la Iglesia y de las clases privilegiadas. Fue también entonces cuando se definió su Estado nacional, republicano, federal y laico. El 7 de julio del 2009, a 150 años del manifiesto liberal que precedió a las leyes de reforma, la Comisión Senatorial organizó el seminario sobre el proceso de secularización del Estado y de la sociedad en México. Hoy, en el sesquicentenario de la culminación de la reforma liberal, con el establecimiento de la libertad de cultos, cabe reflexionar sobre la significación de esta ley que otorgó a la ciudadanía la primera de todas las libertades humanas, la de pensamiento, superándose así la intolerancia que imperó desde la conquista. Immanuel Kant definió al laicismo como la salida del hombre de la minoría de edad, y Edgar Quinet consideró a la laicidad un principio superior a cualquier principio religioso al garantizar la convivencia armónica de la ciudadanía independientemente de la diversidad de creencias o la falta de ellas. La reforma liberal dio al pueblo mexicano su autodeterminación, su autonomía intelectual. Benito Juárez y Melchor Ocampo se habían resistido a dictar las leyes de reforma en plena guerra civil para no dar elementos al clero para declarar una persecución religiosa que no existía. No era una lucha para descatolizar al pueblo de México, sino para que el clero respetara la autoridad del Estado. Era un problema político, no religioso. Por eso la Ley de Libertad de Cultos se proclamó hasta el final de la Guerra Civil. Esta ley estableció que el catolicismo tendría las mismas condiciones de protección por parte del Estado que cualquier otro culto que se estableciera en la República. Constituyó un parteaguas en la historia cultural de México. En la circular correspondiente, su autor, Juan Antonio de la Fuente, señaló la trascendencia de terminar con la funesta amalgama del Estado y la Iglesia, del derecho público con la teología y los cánones. Recordó cómo la Iglesia había aceptado la autoridad de los reyes de España, pero no la del gobierno de México, y cómo León XII llamó al pueblo mexicano a reconocer a Fernando VII después de consumada la independencia. También señaló cómo Pío IX condenó a la Constitución de 1857, excomulgaron a todo aquel que la hubiera jurado y patrocinó el clero la guerra para derrocar al gobierno constitucional. De la Fuente muestra cómo la Iglesia impidió que el Estado mexicano fuera plenamente soberano.
había abusado de su poder y de su riqueza. Quien fuera ministro de Justicia subrayó que el Estado no intervendría en los asuntos religiosos, pero tampoco permitiría la intervención de la Iglesia en la cosa pública. La ley Fuente concibió a esta institución, o sea, a la Iglesia, como una sociedad religiosa voluntaria, por lo que debía gozar de total libertad para las prácticas de su culto, pero debía circunscribir sus funciones al ámbito espiritual. Cabe destacar la catolicidad de todos los autores de las leyes de reforma, excepción hecha de Ignacio Ramírez, quien, a decir de Guillermo Prieto, escandalizó a la sociedad retardataria, poco ilustrada y fanatizada con su discurso "No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos". No obstante, el nigromante fue también respetuoso de la religiosidad del pueblo mexicano al expresar que la reforma no hacía la guerra a la fe, sino a los abusos del clero, y que su deber como mexicano no era destruir el principio religioso, sino los vicios o abusos de la Iglesia para que, emancipada, la sociedad caminara. Durante el porfirismo, el mismo Ramírez alertó sobre el peligro de que, si la Iglesia volvía a tener poder en México, no pararía hasta derogar todas las leyes de reforma. Juárez fundamentó en breves líneas la necesaria laicidad del Estado. Los gobiernos civiles, apuntó el presidente Juárez, no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. La libertad esencial, la de pensar, la de creer, finalmente se establecía en México. Pero los cambios culturales son lentos, llevan generaciones. Muy poco a poco se fue superando la cultura de la intolerancia. Sin embargo, hoy los librepensadores en México, que representan el 5.2% de la población, todavía no logran la tolerancia de la mayoría católica de la sociedad. Muchas gracias por su atención.